Bien, entonces, si este es el problema que tiene el seguro, el sentirte aquello totalmente protegido y libre de consecuencias, hay que hacer de alguna manera que los individuos se vuelvan más conscientes de esos costes. Y este es el objetivo del copago. El objetivo del copago es evitar el consumo excesivo, es decir, evitar ese consumo cuyo beneficio es inferior al coste, y para ello pues, corresponsabilizamos a los ciudadanos para que sean más conscientes del coste. Por lo tanto, fíjense que el objetivo es mejorar la eficiencia, es decir, tratar de disminuir el consumo, al poner este copago, tratamos de disminuir el consumo de manera que las unidades que se reduzcan y se dejen de consumir son estas unidades con menor valor y posiblemente con un valor, es decir, con un beneficio esperado inferior al coste. Evidentemente, esta va a ser una de las cuestiones controvertidas, hasta qué punto los copagos son capaces de acertar en la diana, de disminuir el consumo de esas unidades de menor valor. Y aquí es donde necesitamos precisamente el papel intermediador del médico, naturalmente. Bien, entonces esto es el objetivo del copago. El copago no tiene realmente un objetivo recaudatorio. El objetivo del copago es fundamentalmente de mejorar la eficiencia, es decir, que se consuma aquello que tiene valor y que tenga un valor superior al coste. La siguiente sección, decía, de la charla o de esta intervención era ver un poco cuál es el panorama de los copagos en el entorno social y geográfico en el que está España. Aquí tienen unos datos que son, de hecho, de un informe del año 2003 elaborado para la Comisión Europea por Thompson y Mosialos, donde se observa, y he incorporado aquí efectivamente el cambio que ha mencionado el doctor Sánchez Baile, de que Alemania hace poco que ha introducido también un copago para las visitas al médico general y al especialista. Entonces, fíjense ustedes que todos los países de la Unión Europea, de los 15, tienen copagos para farmacia. En el caso de las hospitalizaciones, 8 países sí tienen copago y 7 no. Y en el caso de las visitas al médico general y al especialista, son 9 los países que tienen copago y 6 los que no tienen copago. Y si miramos a las flechas de la izquierda, eso lo que está indicando son los 8 países que tienen copago para cada uno de los tipos de servicios sanitarios. O sea, una mayoría de los países de la Unión Europea contemplan copagos para todos los servicios sanitarios. Bajando al detalle, aquí tenemos, en el caso de las visitas al médico general y de especialista, y en el caso de los hospitales. Después veremos farmacia también, hay otras transparencias más. Esta es Copagos 1, ejemplo de Copagos 1. Bueno, pues mire, en Bélgica, por ejemplo, hay que pagar el 25% del coste de la visita con un techo anual en función de renta. En Finlandia se pagan 11 euros por visita por un máximo de 3 visitas al año. En Francia, similar a Bélgica, en Suecia se pagan de 11 a 17 euros en el caso del médico general y de 17 a 33 en el caso de visitas al especialista. La horquilla esta es porque los diferentes condados tienen capacidad y potestad para poner diferentes copagos y por eso hay una pequeña variación. Aunque hay un techo general para todos los copagos. Efectivamente, Alemania hace poco introdujo 10 euros por visita inicial cada trimestre. En el caso de los hospitales hay copagos en Alemania, Austria, Suecia, y en Alemania, por ejemplo, se pagan 10 euros por día por un máximo de 28 días. En el caso de la farmacia, que es nuestro copago, en Dinamarca se paga un porcentaje variable según el consumo anual de medicamentos, o sea, no es por el precio del medicamento, pero sí el total del consumo de medicamentos anual. En Suecia es similar a Dinamarca, pero y con límites muy parecidos. En el Reino Unido se pagan 8,30 por receta. En Francia, Bélgica e Italia, sin embargo, el copago depende del tipo de medicamento, no solamente del precio. Para los servicios dentales hay copagos amplios en la mayoría de los países y en el caso español, bueno, pues efectivamente tenemos un copago del 100% prácticamente. Ese es nuestro copago porque no está cubierta la atención dental para la mayoría de los casos, excepto las modificaciones que se han hecho para cubrir a los niños. También hay copagos para urgencias, para transporte, para pruebas diagnósticas, es decir, los copagos están muy extendidos.
en la Unión Europea, en nuestro entorno social, económico y político. De hecho, a mí me parece que es interesante observar que hay una relación directa entre copagos y cobertura. Fíjense que en los sistemas de seguridad social de la Europa más continental, es decir, Alemania y el Benelux, suele haber más cobertura, también más elección, pero más copagos. Es decir, precisamente como hay más cobertura, como los individuos se sienten más protegidos financieramente, es más necesario imponer copagos para moderar esa cobertura y volver a los individuos, hacer a los individuos más conscientes de los costes. En los sistemas de salud del norte de Europa, en los países nórdicos, hay más cobertura, bastante copago y más impuestos. Y en el caso de los países del sur de Europa, como en el caso español, lo que nos encontramos es que somos países que tenemos relativamente menos cobertura y menos copagos. Pero claro, ¿cuál es el otro lado o la desventaja? ¿O en forma de qué pagamos el precio de tener menos cobertura y menos copagos? Más gasto privado directo. Y ahí es donde viene, efectivamente, este dato sí que lo voy a poner yo también, aunque lo voy a leer de manera diferente, que es el copago del 100% en la atención dental. La falta de cobertura de la atención dental la podemos considerar un copago del 100%. Y ese copago del 100% efectivamente es injusto, porque hace que utilicen mucho más las visitas al dentista el 20% más rico de la población que el 20% más pobre. Entonces, mi manera de leerlo es, esta es la consecuencia de un copago del 100%, es decir, de la falta de cobertura. El otro gran copago que tenemos en el caso español es el copago farmacéutico, al que también se ha referido el doctor Sánchez-Baile. Yo también me voy a referir sin números, bueno, con algunos números, pero que todos lo conocemos. Lo que pasa es que mi lectura es un poco diferente. Mi lectura del copago farmacéutico es que está obsoleto. Es que se introdujo, su diseño viene del año 1978. Se introdujo en 1978, es decir, hace 32 años. De hecho, el copago en este diseño, anteriormente, en 1967, ya se había introducido, pero sin diferenciación por población. No se diferenciaba entre activos y pensionistas, que sí que eso se introdujo en 1978. Sin embargo, claro, la sociedad española, el mercado de medicamentos, los informes de evaluación sobre efectividad de medicamentos han cambiado mucho. Sabemos mucho más sobre los medicamentos y su eficacia contrastada. Entonces, el diseño está obsoleto. Además, fomenta el sobreconsumo. El 70% de las recetas se concentran en un 20% de la población que está exenta de pago, que son los pensionistas y sus beneficiarios. Es decir, que es que una persona activa o joven puede ser beneficiaria de un pensionista y, bueno, activa, no joven, porque si es activa tendría su propio sistema, pero puede ser un beneficiario de un pensionista y entonces estar también absolutamente cubierto. Es decir, ahí la cobertura es del 100%. Supongo que saben ustedes que los funcionarios públicos, y yo soy una de ellas, pertenecemos por ser funcionaria de la universidad, pertenecemos al sistema de MUFACE. Entonces, el sistema de MUFACE es un sistema colaborador con la Seguridad Social un poco diferente, con unas reglas del juego un poco diferente, y la diferencia en el copago farmacéutico es que pagamos el 30% del coste del medicamento durante toda nuestra vida de funcionarios, tanto si somos activos como si somos pensionistas. Por lo tanto, cuando nos convertimos en pensionistas, no se nos rebaja el precio de los medicamentos, sino que seguimos pagando el 30%. El efecto que eso tiene es que el mismo segmento de edad en MUFACE consume un 40% menos. Por lo tanto, parece bastante claro que parte de la diferencia, yo no voy a decir toda, porque efectivamente el colectivo de pensionistas de MUFACE no es exactamente igual socioeconómicamente, posiblemente, que el colectivo de pensionistas generales de la población, pero parte de esa diferencia del 40% se debería de atribuir seguramente a la existencia del copago. Y finalmente es injusto, es un copago injusto. Y a mí esto sí que me hubiese gustado que el doctor Sánchez-Baile también lo hubiese destacado. Es decir, porque es verdad que la pensión media
no es muy alta, pero bueno, vayamos a la distribución de esos pensionistas, vayamos a la dispersión. Seguramente que hay pensiones muy bajas y pensiones muy altas. Y claro, para poner ya el tópico, pues el tópico es que un pensionista con patrimonio millonario no paga nada, mientras que un parado o una familia mileurista, activos, sí que lo hace. Entonces, eso es injusto. La separación entre pensionistas y activos ya no se sostiene. Además, este es un copago que está muy concentrado en un pequeño grupo de población. Efectivamente, los que están más enfermos, los que tienen más problemas. Entonces, la mitad del copago, según algunos datos, la mitad del copago de los no pensionistas se concentra en un 5% de la población. Eso sí que es un impuesto sobre la enfermedad, que así es como empezaba su charla el doctor Sánchez Baile.